Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Somó, Mapuche Tainche, Moira Mi Champignen, Inche Acumpuegui Mapumeo, Inche Mulen Tufachi, Puel Mapu Patagonia, Argentina. Mi nombre es Moira Millán, soy de la Nación Mapuche. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad a la Universidad de Viena, al seminario Haciendo Feminismos. Vamos a conversar sobre la visión cosmogónica y política de las mujeres indígenas frente a este proceso histórico que se vive globalmente, que es el derecho de las mujeres como un emergente social que está generando agenda global en la lucha por derechos que se desconocían y que habrán empezado a tomar protagonismo. ¿Cómo estamos las mujeres indígenas frente a esta coyuntura histórica? Las mujeres indígenas somos antipatriarcales. Quiero aclarar que soy ideóloga y fundadora y coordinadora de lo que es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Es un movimiento constituido por centenares de mujeres de las 36 naciones indígenas en Argentina. Es importante aclarar esto, ya que Argentina ha tenido siempre una fama, o se ha mostrado al mundo como uno de los países más eurocéntricos y blanquecinos de la región. Argentina desconoce no solamente la existencia de las 36 naciones, sino que ha tenido a lo largo de la historia de su conformación como Estado-Nación hasta la fecha una política de negacionismo. Entonces es muy importante darles a conocer a ustedes que no solamente la nación mapuche, que es transfronteriza, la nación mapuche está ubicada en lo que es la Gualmapu, así se denomina el territorio. Gulumapu es Chile, Puelmapu es Argentina, sino que además cohabitamos el territorio con otras naciones indígenas, sobre todo en la zona de lo que hoy se conoce como Argentina. Bien, ¿cuál es nuestra participación en esta lucha antipatriarcal? Nosotras no somos feministas. El feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal. Nosotras creemos que esta lucha antipatriarcal es una lucha antisistémica y es una lucha incluso más profunda. Es una lucha contra una matriz civilizatoria que es antropocéntrica, que es individualista, que es machista, que es racista y que es también misógina. Nosotras creemos que hay que empezar a recuperar el pensamiento ancestral, la cosmovisión de los pueblos indígenas que planteaban una relación de reciprocidad, de respeto, de amorosidad entre los géneros, entre los pueblos y fundamentalmente para con la naturaleza. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir estamos construyendo una teorización de nuestra práctica. Nuestra práctica antipatriarcal nos lleva también a pensar todos los aspectos patriarcales y machistas con el que han manipulado nuestras vidas como pueblos y nuestra identidad o la diversidad de identidad de género que ha tenido a lo largo de la historia los distintos pueblos indígenas. Entendemos que nos determina el territorio en la conformación de nuestra identidad. Por eso es muy importante la territorialidad. En los territorios nosotros identificamos 3 modos de existencia de la vida. Esa vida tridimensional que defendemos está compuesta primero por un ecosistema tangible, que es en donde nos vemos, nos tocamos, el que el sistema llama medio ambiente. Luego también tenemos el ecosistema cultural. Es un ecosistema donde se van entramando los modos de habitar el mundo de los pueblos indígenas. Entonces, la existencia de los pueblos con esta forma de habitar el mundo diferente son imprescindibles para poder interpelar esta matriz civilizatoria y proponer un nuevo mundo, ¿no? Un mundo donde realmente haya respeto y reciprocidad. Y finalmente, el ecosistema espiritual. Este ecosistema espiritual es muy importante y está en la misma igualdad de reconocimiento que los otros
sistemas de vida. El sistema espiritual está conformado por fuerzas que generan la vida. Nosotros en el mundo mapuche le llamamos Ñem, y que habitan en la naturaleza. Voy a dar un ejemplo. Si hubiera una situación de desmonte y viniese una organización ambientalista a poner una diversidad de especies nativas para poder recuperar el monte, si los espíritus del lugar fueron afectados y se retiraron, por más que estén esos árboles, el bosque no vuelve a surgir. Vuelve a surgir una forestación, o sea, surgiría una forestación, pero no el bosque. ¿Qué es el Ñem? ¿Qué es este ecosistema espiritual? Es cuando la propia naturaleza hace emerger la vida, cuando no hay interferencia ni intervención humana para que esto suceda. Es la naturaleza generando su propio ecosistema. Para poder generar el ecosistema tangible y visible que vemos, antes se tejió un ecosistema espiritual. Esto es importante porque se relaciona con la lucha antipatriarcal. ¿En qué sentido se relaciona? Primero porque todas las mujeres y todas las personas, pero fundamentalmente las mujeres, que es el tema que estamos abordando, y los distintos géneros, tenemos adentro de nosotras, en nuestros cuerpos, territorios, las fuerzas que habitan nuestro territorio. Es decir, habitamos un territorio y ese territorio nos habita. Esas fuerzas espirituales que están adentro de nuestros cuerpos, territorio, nos llevan a cumplir roles. En la cultura dominante se le asignaba funciones reproductivas y de crianza a las mujeres. En nuestras culturas desarrollábamos roles o funciones de acuerdo a lo que determinaba el espíritu que habitaba nuestros cuerpos. Por ejemplo, en el mundo mapuche, nosotras podemos ser mujeres sanadoras, mujeres medicinas, se les llama machi. Podemos ser mujeres huichafe, como es mi caso, que somos guerreras. Podemos ser quinches, mujeres filósofas. Podemos cumplir diferentes funciones porque no están determinadas por nuestra casta social, porque no existe la estratificación de clase, ni está determinada porque tuvimos acceso a cierta educación para poder encontrar esos conocimientos, sino que hemos nacido con ese Nehuen, con ese espíritu, y se dan las condiciones comunitarias, culturales y de contención y transmisión de conocimiento para que podamos asumirlo plenamente. Entonces, en el mundo mapuche no hay un rol que sea única y exclusivamente del hombre y otro única y exclusivamente de la mujer. Son roles políticos, sociales y espirituales que son asignados por la fuerza que habitan nuestras cuerpos y que definen nuestro espíritu. Esto es muy importante para poder entender cómo se construía el poder político, el poder social, cómo se iba entretejiendo la estructura filosófica e ideológica de la nación mapuche. Hoy día estos roles han sido alterados por la penetración de la cultura dominante. Entonces, en nuestra lucha antipatriarcal, nosotras no estamos proponiendo un mundo imaginario, sino lo que hacemos es proponer la recuperación de ese mundo que fue posible, que habitamos y que durante 14.000 años de existencia sirvió para el desarrollo de nuestras vidas en los territorios. Creemos que el aporte del movimiento Mujeres Indígenas a la discusión que nos trae desde Occidente el feminismo podría constituir un diálogo horizontal de respeto y fundamentalmente un diálogo constructivo, propositivo para entramarnos hacia la conformación de una nueva matriz civilizatoria. ¿Qué rol cumplen los hombres en este proceso? Bueno, yo primero pienso que no solamente los hombres, sino que todo Occidente tiene que empezar a callar. Es decir, Occidente ha hablado. La cultura dominante, fundamentalmente europeísta, ha generado mucho material intelectual para pensar los diferentes pliegues opresivos desde la lógica de ser productores de esa opresión. Entonces creemos que es tiempo de que Europa se calle y empiece a escuchar a Indoamérica. Nosotras no hablamos de Latinoamérica, porque los pueblos indígenas no somos latinos. Hablamos de Indoamérica. Somos naciones que no somos hispanoparlantes, que no somos angloparlantes, que no somos francoparlantes, somos naciones
que tenemos nuestros idiomas originarios, que no venimos del origen latino y somos una inmensa mayoría de naciones indígenas en Indoamérica. Creemos que es importante plantear que la colonización no es solamente patriarcal, también es fundamentalmente racista. Entonces nuestra lucha antipatriarcal está intrínsecamente vinculada a nuestra lucha antirracista. Pero también en la recuperación de un modo de vida, de entender el arte de habitar, aparece el antropocentrismo como una resistencia, una lucha antiespecista, porque vamos reconociendo que los animales, que las plantas, que las otras formas de vida también nos habitan. Entonces tenemos que encontrar un punto de armonía. Antiguamente las mujeres teníamos incluso nuestras propias ceremonias, nuestros propios poderes que fueron cercenados e eliminados, y aparece otra categoría interesante que vamos a analizar, que es el extractivismo cultural. El extractivismo cultural no es novedoso, no es un fenómeno que se está produciendo ahora, es una práctica que vino con la colonización. El extractivismo cultural, a diferencia de lo que es la apropiación cultural, trata de una práctica de despojo y destrucción de ese saber, de esa práctica cultural. Y empezó con la Iglesia Católica y la trajeron los poderes colonizadores a nuestros territorios. Y fundamentalmente los lugares de más extractivismo tuvo que ver con los espacios que ocupábamos las mujeres indígenas. Era necesario borrar todo tipo de datos históricos, todo tipo de memoria histórica respecto a la presencia de las mujeres indígenas, el protagonismo que teníamos en la resistencia contra la conquista y los roles que cumplíamos al interior de nuestros pueblos. Por ejemplo, poco se sabe que hubieron ejércitos enteramente de mujeres mapuches, lideradas por grandes toquis mapuches. Toquis son comandantes en guerra, son comandantes que asumen la conducción militar de los ejércitos solo en momentos de guerra, que fueron mujeres como Fresia, Yaniqueo, Huacolda. Muy pocas personas conocen o tienen memoria de esto. El pueblo mapuche, por supuesto que sí, ha ido transmitiendo esa memoria a lo largo de los siglos, y hoy sabemos que estas grandes toquis, estas grandes comandantes en guerra, desarrollaban estrategias militares de acuerdo al componente físico, a nuestra estructura física como mujeres, y que no solamente cumplieron un rol histórico de defensa de los territorios, sino que además vencieron a tropas del enemigo, a las tropas invasoras. Como era vergonzoso contarle al mundo que el ejército más poderoso, recuerden que la nación mapuche ha luchado contra dos grandes imperios y lo ha vencido, al principio con los incas que intentaron llegar a nuestro territorio y no pudieron avanzar, y luego con la corona española que fue vencida por las fuerzas organizadas militares de resistencia al pueblo mapuche. Entonces los españoles no quisieron dar cuenta de que sus soldados, que sus fuerzas del ejército eran vencidas por mujeres, y encima por mujeres indígenas. Otra de los temas de los que les quiero hablar para ejemplificar esto que estamos planteando, que el patriarcado no solamente es una conducta social, es una conducta política, también es una conducta espiritual, es todos los poderes que teníamos las mujeres indígenas, que tenían que ver, por ejemplo, con la posibilidad de percibir y revelaciones, poder saber lo que iba a acontecer, tener speuma, tener sueños que nos indicaban cómo defendernos. Muchas machis eran asesoras de los toquis, indicándole por dónde venía el ejército enemigo, qué es lo que iba a pasar. Le llamamos pelontufe a eso, que son como personas que tienen la capacidad de ver más allá. Estos poderes fueron debilitados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era consciente, y el enemigo, el invasor, era consciente de las capacidades que teníamos y tenía que eliminar eso, y lo hizo a través de la religión. También identificó cómo era nuestra estructura cosmográfica, geopolítica, y entonces donde habían centros de poder geográfico, de poderes telúricos
emplazaron grandes catedrales. Es decir, todos nuestros espacios sagrados, los espacios donde podíamos nutrir nuestra fuerza, fueron destruidos y anulados por la implantación de grandes catedrales católicas. La Iglesia Católica cumplió un rol estratégico en la eliminación del poder, de la fuerza y del conocimiento de las mujeres mapuches y de las mujeres indígenas en general. Es por eso también que planteamos que esta lucha no es solamente política, es una lucha espiritual, donde debemos recuperar nuestros saberes ancestrales y espirituales para poder vencer también a este enemigo común que tenemos las mujeres del mundo, que es el machismo, pero que también es la matriz civilizatoria. El otro tema que me parece importante es la alimentación. No nos alimentamos de manera homogeneizante, es decir, hoy día la industria alimentaria y los estados-nación han promovido una sola forma de alimentación. Los hombres y las mujeres nos alimentamos de la misma manera, todos comemos lo mismo, pero la comida que en general comemos es una comida que fortalece y que está pensada para la estructura física del hombre. Es por eso que al compartir un mismo plato se desarrollan en las mujeres un montón de enfermedades que no tienen los hombres. Antiguamente, ancestralmente, nosotras teníamos comida que era para nutrir determinados órganos de nuestro cuerpo. Recuerden que las mujeres somos, si se quiere de alguna manera, fábricas de humanos, o sea, las mujeres damos vida y somos formadoras de modos de vida y necesitamos otro tipo de alimentación. Entonces teníamos también conciencia de eso, había un estudio profundo del funcionamiento de nuestros cuerpos, territorios como mujeres, y eso también debemos recuperar. La lucha antipatriarcal fundamentalmente nos lleva también a reflexionar sobre todo el sistema imperante en el mundo y vemos los modelos de salud. Entonces, cuando nosotras planteamos que no podemos avalar la ley o la legislación o la regulación legislativa que pretende hacer el Estado respecto al aborto, lo estamos planteando en que toda la medicina de los pueblos indígenas es clandestina en Argentina. Toda la medicina indígena no está legalizada en Argentina. Entonces, si yo me quiero ir a sanar con una machi en Gulumapo, en Chile, paso la medicina. Yo he tenido cáncer de estómago y me he curado, no gracias a la medicina alopática, sino gracias a la medicina mapuche. Toda vez que venía de Chile con mi medicina, tenía que pasar por un control de gendarmería que muchas veces intentó secuestrarme la medicina y que en otros casos, lamentablemente, con gente con cáncer terminal, terminaban perdiendo la medicina que le daba la machi por el secuestro de la medicina que hacía gendarmería. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, así como hay religiones promovidas por los estados-nación y por el sistema, y hay espiritualidades clandestinas perseguidas, también en la medicina hay una medicina que está pensada desde una lógica de debilitamiento hacia la autogestión, hacia la autodeterminación de los pueblos. Entonces, y está la medicina farmacéutica alopática que está fomentada por el Estado. La ley de aborto, por ejemplo, propone que el aborto sea con métodos quirúrgicos o químicos y deja absolutamente fuera los métodos naturales con que las mujeres indígenas durante miles de años han venido generando abortos o practicando abortos. Entonces nosotras decimos que no solamente se está cercenando nuestro derecho a abortar de acuerdo a nuestra cosmovisión, prácticas, usos y costumbres, sino también se le arranca esa posibilidad a las mujeres no indígenas que están empezando a abrazar otras lógicas de sanación. Otro rasgo del patriarcado es el idioma. Bueno, los estados-nación imperantes en el mundo han impuesto sus idiomas oficiales. En general esos idiomas oficiales tienen el binarismo como una estructura de nombramientos o de enunciar la vida, mientras que, por ejemplo, el mapungún, el idioma mapuche, nosotros no tenemos ese problema de género porque el idioma mapuche contiene todos los géneros. Voy a dar un ejemplo. Nosotros no tenemos los artículos el o la. Decimos ti cuyen, que sería luna. Y entendemos que la luna tiene su condición mujer, su condición hombre, anciano, joven,
Y cuando nosotros planteamos, por ejemplo, desde el movimiento Mujeres Indígenas, hablamos de mujeres indígenas, sabemos que hay otros géneros con los que estamos entrelazándonos, como son nuestras hermanas trans, abrazamos también el movimiento lésbico, no binarias, y sabemos que en cada pueblo indígena, desde su idioma, hay formas de nombrarnos y de nombrarse, y que esas formas no pueden ser dichas en todos los idiomas, porque bueno, sería complejo para que ustedes que no son indígenas puedan entenderlo. Entonces usamos el genérico de mujeres indígenas y disidencias. Sin embargo, esto no significa que estemos omitiendo esas identidades, muy por el contrario. En nuestra lucha antipatriarcal estamos reforzando nuestro derecho a recuperar los géneros que la propia Iglesia Católica arrancó, que hizo extractivismo justamente de esa estructura cultural milenaria. Y es por ello que nosotras estamos ahora como movimiento dialogando con el movimiento LGTB para poder generar trabajos, talleres al interior de las comunidades que nos ayuden a desandar la transfobia, la homofobia, y a recuperar lo que fuimos, porque en verdad antes habían decenas de géneros que se reconocían, y no solamente el reconocimiento de la existencia, sino también el reconocimiento de esa fuerza espiritual que habitaba cada una de estas personas, dándole un rol importantísimo en la construcción del círculo de la vida de los pueblos. Creemos que esa fuerza están apareciendo no solamente por la lucha antipatriarcal, sino también empujada por la misma Mapu, la tierra. Esto que nosotros llamamos feminización cosmogónica es el despertar de las mujeres, el despertar de todos los géneros oprimidos por la fuerza telúrica de la tierra, que está harta, que está cansada, que ve lo que el hombre, el patriarcado, ha provocado en el mundo. Entonces nos sacude nuestra conciencia a nosotras y salimos a entrelazarnos y entramarnos para poder cambiar este sistema. Es muy importante revisar el lenguaje. Muchas de las palabras y categorías que utilizamos están pensadas desde Occidente y contribuyen a perpetuar estructuras y modelos opresivos. Lamentablemente estamos hablando en el idioma del opresor. No estoy haciendo esta conferencia en mapungún para poder entender mejor la cosmovisión, y lo mismo le sucede a nuestras hermanas guaraníes, Huichicom, Chané, todas ellas que tienen este saber profundo que las habita. Para poder extraer ese mundo ante ustedes, lo tienen que hacer desde la condición de hispanohablante. ¿Qué estamos diciendo en síntesis con la situación del el patriarcado como una situación política imperante que realmente debilita la vida de la humanidad? Estoy planteando que el patriarcado no es solamente una práctica de violencia machista, una práctica de las estructuras políticas del sistema. El patriarcado nos atraviesa en todo, en cómo comemos, en cómo hablamos, en cómo habitamos los territorios. El patriarcado está en todas las manifestaciones de la vida, de la humanidad, del sistema global construido por esa lógica. Es por ello que la lucha antipatriarcal del movimiento Mujeres Indígenas por el buen vivir es una lucha que se extiende a todas las formas de resistencia, en todos los estamentos, en todas las estructuras o partículas de este sistema, porque queremos recuperar el arte de vivir, que es el buen vivir como derecho. Para nosotros el patriarcado es un pensamiento supremacista, es un pensamiento supremacista de género, es un pensamiento también supremacista blanco. El patriarcado construye como una especie de laboratorio social sobre conductas sociales estancas que se van inoculando en los pueblos. El patriarcado llega con la colonización, con el dominante, con la guerra,
a nuestros territorios e impone un modelo de ser y habitar o de estar en el mundo. Entonces, nosotras identificamos rápidamente las conductas patriarcales, incluso cuando vienen de la mano de ciertos feminismos que salen a decir cuáles serían los nombres de las categorías, cuáles son las categorías, o cómo debemos nosotras las mujeres indígenas repensar o repensarnos en el contexto del machismo. Nosotras creemos que, a diferencia del patriarcado, la feminización cosmogónica es liberar la libre determinación de nuestras cuerpos, de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Entonces, en esta forma de libre determinación planteamos la autodeterminación en el pensamiento, en la forma de reexistir en nuestros territorios, y es por eso que creemos que esto que está sucediendo como fenómeno social casi imperceptible para el sistema y para nosotras es algo maravilloso, que tiene que ver con el despertar de muchas mujeres no indígenas que empiezan a sentir empatía por la lucha de los pueblos indígenas, que empiezan a interpelarse su alimentación, su modelo de salud. Muchas mujeres buscan parir, por ejemplo, de acuerdo a las formas tradicionales ancestrales, en la naturaleza, se pelean con el sistema de salud imperante, con la farmacología, empiezan a cuestionarlo todo. Esas hermanas, esas compañeras no indígenas, empiezan a ser como atravesadas por esta visión que denomino yo en lo personal y que le he compartido al movimiento Mujer Indígena, llamado feminización cosmogónica. Esta feminización cosmogónica no va a tener una sola forma o no va a adquirir un solo modo de construirse. Esa feminización cosmogónica, justamente contraria a la imposición patriotera del patriarcado, va a adquirir su propia impronta. No va a poder la mujer china tomar y traspolar lo que la mujer mapuche decida en su territorio para poder luchar y fortalecer y recuperar todos los poderes que se le han ido arrancando a lo largo de los siglos, sino que en China tendrá su propia característica, en Austria tendrá su propia característica, pero la feminización cosmogónica es imparable porque es la respuesta telúrica a la construcción de una fuerza opositora radical contra este sistema de muerte que ha imperado en el mundo. Entonces, de pronto las mujeres se sienten sacudidas, hacen un clic, despiertan y buscan en las raíces de los territorios en los que habitan las respuestas a estas preguntas que venimos formulándonos como mujeres de cómo debemos habitar el mundo. Y nos estamos poniendo a la vanguardia de esa construcción para destruir este sistema patriarcal, racista, antropocéntrico, violento, este sistema de muerte, y poder encontrar respuestas como generar un sistema que garantice la vida. La feminización cosmogónica, en este respeto hacia nuestras identidades, hacia nuestros cuerpos, territorios, lo que centra también es la recuperación de ese nehuente, esa fuerza que nos habita. Entonces ahí nos corremos de algo que el patriarcado impuso, que es la mujer tiene el único rol, que es la reproducción de la humanidad. Eso no es verdad. Nosotras como mujeres indígenas creemos que somos voceras del dolor de la tierra, pero también somos reproductoras de la voz de la tierra, y estamos tratando de recuperar entonces esa fuerza milenaria que habitó nuestros pueblos, que habitó nuestros territorios, para poder luchar. Y van apareciendo roles nuevos en ese sentido. Por ejemplo, hay mujeres hoy día que están cumpliendo una función fundamental en la estructura filosófica, están recibiendo nueva información que tiene que ver con raíces milenarias, pero que la están llevando a la práctica ahora, de cómo organizar la economía, de cómo organizar la autodefensa de los territorios, mujeres que están empezando también a recuperar su rol de mujeres sanadoras, como la Huentuchefes. Hay una práctica que se está
como fortaleciendo mucho en las mujeres no indígenas incluso, que es recuperar la forma de parir en función del territorio. Cuando yo hablo de que la mujer indígena o la mujer mapuche es dadora de vida y formadora de modos de vida, no es una visión biologicista, no es que nosotras estamos pensando en la vida en función solo de la humanidad, sino que lo estamos pensando en una perspectiva mucho más amplia, cosmogónica. Por eso la defensa de los lagos, de los ríos, la lucha antiminera, la lucha contra el fracking, la lucha contra el extractivismo, está intrínsecamente vinculada a la lucha antipatriarcal. Continuando en el análisis de todo lo que nos ha traído el patriarcado, la construcción de la geopolítica de los Estados-nación es un reflejo de la identidad ideológica del patriarcado. Hay una epistemología ancestral que debemos recuperar desde los pueblos indígenas, y en esa recuperación estamos hablando de algo muy importante, que es la cosmografía. La cosmografía es el planteo justamente de que quien estructura la vida de los pueblos es el territorio, es la tierra. No hay fronteras, sino que nosotros todos vamos construyendo nuestra relación y nuestra vida en función de lo que determina el territorio. Voy a dar un ejemplo. Los Estados-nación que se han encargado de levantar fronteras entre los pueblos y naciones indígenas han quedado en situaciones muy debilitadas por las fronteras, por estas divisiones. Nosotros les llamamos pueblos transfronterizos, pero en realidad son una unidad territorial, una unidad cosmográfica. No han borrado del todo ese sentido de pertenencia a esos territorios y la construcción que el territorio hizo de ellos. Por ejemplo, siempre me pregunto cuánto tiene en común un hermano o una hermana de Jujuy con el pueblo de Bolivia. Jujuy queda al norte de Argentina. Jujuy tiene una cosmografía ancestral de presencia del pueblo quechua, también algo del pueblo aymara y el pueblo diaguita y el pueblo guaraní. Ese nutriente, ese sedimento constitutivo, demográfico, se ha preservado hasta la fecha, y a pesar de que se le ha impuesto la identidad argentina, los lazos vinculares, culturales, espirituales, territoriales con Bolivia se han sostenido a lo largo de la historia. Entonces, un hermano o hermana de Jujuy come casi tan igual como come el hermano de Bolivia. Así, la identidad gastronómica refleja esa vida ancestral en el territorio. Se maneja con las mismas pautas culturales, practica las mismas ceremonias, mientras que otro argentino en Capital Federal, en Buenos Aires, ve esas prácticas como algo que le es absolutamente ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados-nación han construido una hibridez como categoría de ciudadana, han necesitado, en el caso de Argentina, generar un fenómeno de argentinización, la construcción de una identidad que en verdad no existe, tratando de generar el extractivismo identitario de los pueblos que la habitaban ancestralmente. La cosmografía lo que propone es recuperar esa verdadera memoria de los territorios tienen memoria, recuperando esa memoria, volver a construir entonces el vínculo que afortunadamente todavía no se ha terminado de eliminar por parte de los Estados-nación. Son vínculos que todavía persisten por el resguardo de los pueblos hacia los territorios. Estos vínculos se pueden recuperar, fortalecer e ir constituyendo una nueva identidad indoamericana. Una identidad indoamericana que se va a poner en diálogo con otros pueblos. ¿Y cuál va a ser el objetivo, el sentido de esta cosmografía? Construir una nueva ideología de la humanidad
que es habitar el mundo de manera respetuosa, de manera amorosa, de manera armónica y recíproca entre los pueblos, para con la naturaleza y entre los géneros. Otra característica del patriarcado que nosotras estamos poniendo en evidencia es la discriminación etaria. En el mundo mapuche y en el mundo indígena, las ancianas son portadoras de la sabiduría y las niñas tienen también la sabiduría de la tierra que les habita. Voy a dar un ejemplo: hay niñas que a muy temprana edad reciben el Nehuen la fuerza para sanar, se le llama Pichimachi, y nadie duda cuando esta niña manifiesta no solamente en su espíritu sino en su cuerpo esas condiciones, manifiesta su fuerza, su Nehuen para poder sanar, que es Machi. Entonces no se la discrimina por ser niña, nadie dice, esta niña, ¿cómo va a ser Machi si es muy chica? No, se le respeta, se le acompaña y se le prepara para la importante función que va a cumplir dentro de la comunidad. Entonces, en el mundo indígena y particularmente en el mundo mapuche, no hay discriminación etaria. El sistema capitalista, el patriarcado, sobre todo con las mujeres, nos ha impuesto el deber de la eterna juventud. La mujer es valorada y también catalogada en su belleza de acuerdo a la edad que tiene. Y todo esto tiene que ver con la edad reproductiva de la mujer, tiene que ver con la fuerza de trabajo para el capitalismo. Es por esto que es muy importante también caminar hacia la lucha antipatriarcal, dando participación y dando escucha a todas las edades de las personas que vamos a enfrentar este sistema. En el mundo indígena y particularmente dentro del movimiento de mujeres indígenas para el buen vivir, toda vez que nos organizamos, que realizamos un evento, que nos juntamos a parlamentar como mujeres, vienen nuestras niñas a ser parte de ese espacio y se piensa y se construye con mucho amor, con mucho respeto el espacio de intercambio de las niñas, porque sabemos que ellas tienen sabiduría suficiente también para aportarnos y para hacernos crecer como humanidad. ¿A qué llamamos terricidio? Bueno, lo había mencionado al principio. Terricidio es la forma de eliminación o de destrucción de los modos de vida que entendemos que existen en el cosmos. La visión tridimensional de la vida es un elemento culturalmente unificador entre todos los pueblos indígenas en Indoamérica. Creemos que está el espacio tangible, el espacio perceptible y el espacio cultural de los pueblos. No es casual que los principales luchadores y luchadoras ambientalistas asesinados en Indoamérica sean pertenecientes a los pueblos indígenas. Hay un crimen organizado desde los Estados-nación y las corporaciones de la corporocracia extractivista que es selectivo, ha decidido ir contra los pueblos indígenas. Hay un genocidio silencioso contra los pueblos indígenas. Entonces, la eliminación del territorio tangible, que sería el medio ambiente, con todo el extractivismo que va matando la vida, la eliminación de la vida de los pueblos indígenas como hacedores de un nuevo modo de entender el arte habitar, como hacedores y protectores de un pensamiento, de una epistemología ancestral que contribuya a construir una nueva matriz civilizatoria, es realmente preocupante. Y finalmente el de la eliminación de los espacios sagrados, de los espacios espirituales de la tierra. Voy a dar un ejemplo, así como la Iglesia Católica tiene sus catedrales, sus iglesias, los musulmanes tienen su mezquita, los judíos su sinagoga, los evangélicos sus templos. Los pueblos indígenas tenemos nuestros templos espirituales que no son representados con megas edificios, pero que sabemos que donde están esos espíritus, esos ñen, que pueden ser en lagos, que pueden ser en lagunas, que pueden ser en volcanes, que pueden ser en montañas, que pueden ser en un bosque. Esos espacios hoy
están bajo alambre del latifundio. El latifundio es terricida, no solamente el extractivismo practicado por las grandes empresas que nos hacen ser petrodependientes, o las mineras son el reflejo del terricidio. También el latifundio es terricida. Y cuando se provocan la eliminación de sectores humanos imprescindibles para la protección de la naturaleza y de estos espacios sagrados, nosotros entendemos que estamos frente a crímenes de terricidio. El terricidio es una categoría que debería apañarse en todas las universidades, que debería empezarse a trabajar, porque creemos que los gobiernos, como las empresas terricidas, gozan de impunidad porque ni siquiera le hemos podido poner nombre a sus crímenes contra la vida. Es muy importante que la campaña contra el terricidio pueda instalarse globalmente y los pueblos del mundo salgamos a pedir que se considere el terricidio como crímenes de lesa humanidad, de lesa naturaleza, y puedan estos crímenes ser condenados, juzgados y sus hacedores encerrados para siempre. Actualmente en Argentina, el movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir ha alargado una campaña que también se relaciona con el terricidio, que es una campaña tremendamente conmovedora y fuerte. Es la campaña contra el chineo. El chineo es una práctica colonial que llega al Gran Chaco, al norte del país, de lo que hoy es Argentina, de la mano del coloniaje. Se repartían los territorios para los militares, se repartían los animales y se repartían las chinitas. ¿Quiénes eran las chinitas? Eran nuestras hermanas indígenas del norte, que justamente por la característica física que tenemos, tener ojos rasgados, se nos llamó chinas. Esta repartija de chinas, entre comillas, que eran hermanas y fundamentalmente niñas, se le entregaba a los terratenientes, a los militares que habían llevado adelante estas campañas genocidas, como premio para los placeres sexuales prohibidos. Es decir, cuanto más pequeña la niña, mayor era el reconocimiento de ese premio. ¿Quiénes lo entregaban? El Estado avalaba esta repartija de niñas. Han transcurrido siglos y lamentablemente esta práctica continúa en manos del criollaje, hombres blancos que tienen cierto poder económico, cierto reconocimiento político, cierto estatus social, eligen niñas entre una franja etaria de 8 a 10, 12 años para violarlas. Ellos, estos hombres blancos, viven ese rito como un rito iniciático de la sexualidad, mientras que la víctima termina muerta o muchas veces se suicida o vive un trauma de por vida dentro de su comunidad. La comunidad calla. ¿Por qué calla? Porque estos hombres, cuando eligen a la niña que van a violar, luego le traen a la familia una vaca, un animal, le regalan prebendas. Recordemos que el escenario donde aún se desarrollan estos crímenes de odio son escenarios de mucha pobreza. Por ejemplo, tenemos el caso de niñas que, además de violadas, le rapan el pelo, le cortan los pechos, a una le han puesto celular en el ano. Hay casos de niñas que le obligan a ingestar bebidas alcohólicas con vidrio. Entonces, no solamente estamos frente a situaciones de violación y asesinato, sino que todo el ritual de muerte está plagado de odio. Estos crímenes de odio no encuentran juzgamiento en Argentina. Estos crímenes de odio, desafortunadamente, no tienen fallos judiciales que condenen a estos asesinos. Y es por eso que estamos haciendo un llamado internacional para que se condene el chineo, que se lo considere crímenes de odio y que puedan ser juzgados como tales. Muchos de los fallos judiciales dicen que es una práctica cultural. Por eso nuestra campaña es: el chineo no es una práctica cultural, el chineo es un crimen de odio.
Quiero agradecerles la oportunidad de conversar. Me parece muy valioso e importante este intercambio entre la mirada, la perspectiva como mujer indígena de esta coyuntura global donde estamos emergiendo con tanta fuerza las mujeres del mundo, queriendo formular preguntas que nos ayuden a construir el buen vivir como derecho y en esta alianza por la lucha antipatriarcal. Quedo a disposición para que me hagan una devolución de lo que piensan sobre los temas que mencioné, qué preguntas les surgen. Con mucho amor, con mucho cariño voy a responder y tal vez, ¿por qué no?, en algún momento poder encontrarnos allí en Viena, en la universidad, conversando de cuerpo presente con ustedes. Muchas gracias.